Bendiciones a todos los que nos estáis viendo a través de estas redes sociales de WhatsApp, YouTube, Twitter, Facebook, WhatsApp y otras redes sociales. Os saluda vuestro hermano David Santiago, de la Iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, de los apóstoles Leandro González y profeta Yolanda González, situado en la calle Periodista Abadía número 21 de la localidad de Foyos, Valencia, en España, declarando España tierra bendita, España tierra de Dios. Hoy en este vídeo voy a hablar de un tema muy profundo, aparte de no ser el tema que iba a hablar hoy en este vídeo, pero sé que muchos hermanos, muchos creyentes, no creyentes, público, me estáis pidiendo y me estáis preguntando acerca de este tema, y es el tema de la liberación espiritual. Hoy vamos a hablar de ese tema, de la liberación espiritual. Es un tema que podría que es muy extenso, tendríamos a lo mejor para 20, 30, 40 vídeos y no acabaríamos nunca. Pero es algo que el pueblo de Dios tiene que tratar. Es muy triste saber que hoy día los hijos de Dios todavía están en pobreza espiritual debido a su falta de entendimiento, o incluso con fortalezas en su mente que les impiden creer en todo lo que su Padre Celestial tiene para ellos. Esa liberación espiritual te permite recibir bendiciones. Simplemente imagínese lo siguiente: le acaban de regalar un palacio deslumbrante con todas las comodidades con la que usted siempre ha soñado. Hay muchas puertas que dirigen a diferentes lugares del palacio, lugares que le gustaría disfrutar, tal como la piscina, el salón de juegos, el jardín, el gimnasio y otros. Pero usted se encuentra encerrado en una habitación de la que no puede salir, ya sea por falta de entendimiento y revelación, por costumbre de hombres, por fortalezas establecidas en su mente o por ataduras. ¿No le parece que estaba desaprovechando ese regalo tan maravilloso? De igual manera, sucede con las personas que reciben al Señor como su Salvador. Primero recibieron su salvación por gracia, pues no hicieron nada para ganarla, como el palacio, y no van más allá porque se encuentran encerrados en una habitación, llámese costumbre de hombres, fortalezas, falta de conocimiento o doctrinas, desaprovechando todas las bendiciones que pueden recibir con tan solo abrir la puerta al ministerio de la liberación espiritual. Observemos que el regalo no se pierde, simplemente no se aprovecha. Esto es para el caso de las personas que llegan a extremos, pensando que si no hay liberación espiritual, no hay salvación. Pues por el hecho de que una persona está desaprovechando el pan de los hijos, que es la liberación espiritual, no quiere decir que no sea salva. Nuestro Padre Celestial desea que sus hijos sean bendecidos y que todo lo que está impidiendo que así sea desaparezca. Solo imagínese el dolor que como padre el experimentar al ver a sus hijos padecer tantas adversidades a raíz de no creer en su palabra. Es hora de que nos levantemos y descubramos la influencia del enemigo en nuestra vida. Quiero hablar primeramente de lo que significa la palabra liberación. La liberación, etimológicamente, esta palabra proviene del latín liberatio, el cual hace referencia al hecho de poner libre algo o alguien. Hablar de liberación implica el rompimiento de las ataduras corporales y espirituales que le piden a cualquier individuo, animal o fenómeno natural la oportunidad de evolucionar o desenvolverse en su totalidad. Pero ¿cómo se inicia el ministerio de liberación espiritual? Viene más atrás de lo que nosotros pensamos. El ministerio de liberación espiritual se inició con Juan el Bautista cuando comenzó a preparar al pueblo de Israel para recibir el reino de Dios. Con la predicación del reino de Dios se inicia el ministerio de liberación espiritual que iba a traer Jesús. Dice: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Él proclamaba la llegada de Jesús. Eso lo dice en Mateo capítulo 3 versículo 2. ¿Qué es lo que dijo Jesús acerca de Juan el Bautista y el reino de Dios? Desde Juan el Bautista y en la actualidad, el reino de los cielos sufre violencia y los hombres violentos lo arrebatan a la fuerza como un premio precioso, una acción en el reino de los cielos buscada con celo ardiente y con esfuerzo intenso. Eso dice en Mateo capítulo 3 versículos 1 y 2. La razón por la cual Jesús dice que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia es porque fue Juan quien comenzó a predicar el reino de Dios y ese fue el momento que comenzó la confrontación con el diablo. Cuando se predica el reino de Dios, la manifestación visible es la liberación espiritual. En otras palabras, el diablo se enfureció más cuando se dio cuenta de que los días de poseer y oprimir a los seres humanos se determinaban. Jesús comienza predicando el reino, decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso lo dice en Marcos capítulo 1 versículo 15. Y en Marcos capítulo 1, en siguientes versículos, podemos leer muchas cosas.
La llegada de Jesús fue preparada por Juan el Bautista, a través de su prédica constante acerca del reino. Asimismo, Jesús inicia su ministerio enseñando y predicando acerca del reino de Dios. ¿Qué es lo que iba a traer? La liberación espiritual de demonios a las personas. Jesús confrontó a los demonios, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu impuro que gritó: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero entonces Jesús le respondió diciendo: «Cállate y sal de él». Eso dice la palabra. Y el espíritu impuro, sacudiéndolo con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a uno de los espíritus inmundos y lo obedecen?». Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Jesús estaba hablando en la sinagoga con autoridad y los demonios no pudieron aguantar más la unción que había en él. De repente, el hombre gritó dando voces en alto al frente de todos los que estaban allí: «¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Seguidamente Jesús le reprende, lo manda a callar y le ordena que salga de él. Ahora recordemos que ninguna persona antes de Jesús había echado fuera a un demonio. En el Antiguo Testamento podemos ver varias cosas. Lo más cercano parecido a esto lo vemos cuando David tocaba la arpa y el espíritu malo que estaba sobre Saúl se apartaba. Eso había sido lo más cercano a echar fuera demonios antes de que Jesús llegara. Ninguna persona, profeta, sacerdote o rey tenía la autoridad para echar fuera demonios. Antes de Jesús nadie le había ordenado a un demonio que saliera de una persona. Jesús fue el primero en hacerlo. Al iniciar su ministerio predicando el reino de Dios, esto causó que los dos reinos chocaran violentamente, provocando el asombro de todos los presentes. La liberación espiritual de demonios en las personas es una demostración visible de que el reino de los cielos ha llegado a una región o un lugar. Hay muchos ministerios que no creen en la liberación espiritual, por lo tanto no existe liberación de demonios en medio de ellos. Lo triste es que si no existe la liberación espiritual de demonios es porque no están predicando el reino de Dios. También hay la liberación espiritual y el ministerio de Jesús. ¿Cuál era el ministerio de Jesús? Donde quiera que Jesús iba, el Señor desplegaba los 4 aspectos principales de su ministerio. Predicaba, enseñaba, sanaba y echaba fuera demonios. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda la Galilea y echaba fuera los demonios. A través de todos los evangelios vemos a Jesús haciendo estas 4 cosas: predicar, enseñar, sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Hoy día hay muchos pastores, ministros y creyentes que practican las 3 primeras, pero no se atreven a echar fuera demonios debido a que el ministerio de la liberación espiritual es muy controversial y perseguido. Cuando se predica y se enseña acerca del reino, los demonios se empiezan a manifestar y las personas comienzan a ser libres. ¿Por qué esto no sucede en algunos ministerios e iglesias? Porque se ha optado más por la psicología y psiquiatría del mundo que por lo que Jesús enseñó con su ejemplo. Hemos ido a buscar métodos del mundo para ayudar a la gente que está deprimida y atada. Les estamos dando armas carnales y humanas para solucionar problemas que son mayormente espirituales. Y por eso vemos personas que siguen tan oprimidos como cuando llegaron a la iglesia. En vez de darle las soluciones de Dios y de creer en el poder de la cruz, en la sangre, en la palabra y en la unción del Espíritu Santo de Dios, les estamos dando consejos y remedios de hombre. ¿Por qué necesita un hombre, un creyente, necesita liberación? Cuando una persona viene a Cristo, tiene un nuevo nacimiento en su espíritu. Es hecha una nueva criatura, pero su alma, voluntad, emociones y mente queda intacta, en el sentido de que no hay nuevo nacimiento en ella. Por tanto, el alma del creyente necesita ser transformada, renovada y liberada. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. La palabra es muy clara, somos una nueva criatura.
Eso significa que en nuestro espíritu somos nuevos, libres, santos, justificados, pero como lo mencionamos anteriormente, hay otra parte de nuestro ser llamada alma que necesita ser liberada, sanada y transformada. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el alma es donde los creyentes tienen heridas, ataduras, falta de perdón, sentimientos de rechazo y baja autoestima. Es de todo esto que necesitan ser liberados y sanados. Entonces estarán listos para recibir la palabra, crecer y madurar. Ciertamente la presión hace enloquecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Cuando hay un demonio influenciando a las personas, no las deja pensar, ya que las oprime con enfermedades, con depresión. Por eso es necesario ministrarles liberación espiritual primero, para que ellas puedan recibir la palabra en su corazón. Porque hoy en día la Iglesia no ha entendido el ministerio de la liberación espiritual. La razón primaria es la influencia del espíritu de Grecia que se ha introducido en la Iglesia. Este espíritu ha cortado todo lo que es sobrenatural en la Iglesia. Esa es la razón primaria. Pero algunas características del espíritu de Grecia, el cual está influenciando la Iglesia de Cristo, es el humanismo, que es la exaltación del hombre, el intelectualismo, la exaltación de la inteligencia humana, el reconocimiento y el logro de metas y sus símbolos, como diplomas, títulos, riquezas. Todas estas sustituyen la unción y el poder de Dios. Niega todo aquello que no se puede explicar. Niega la existencia de demonios, impidiendo de esa forma la liberación de creyentes. Resiste todo lo sobrenatural, como los dones, las sanidades, la profecía, los milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos hablar más de este espíritu que ha hecho tanto daño en la Iglesia, pero solamente quiero darle sus características básicas. Hay muchos ministros, iglesias y creyentes que no creen en la liberación espiritual, porque hay un espíritu de Grecia que los está influenciando. Prefieren ver a sus ovejas atadas y heridas por el enemigo en vez de creer en el ministerio de la liberación. ¿Pero puede un creyente ser o estar poseído por un demonio? Ningún creyente puede ser poseído por un demonio, pero sí, puede ser oprimido, obsesionado, deprimido, enfermado y atado por él. Si el creyente todavía tiene ciertas puertas abiertas que le dan derecho legal, tales como maldiciones generacionales, traumas y abusos del pasado, la práctica constante de un pecado, entre otros, el enemigo tiene derecho legal para oprimirlo y atarlo. Usted y yo sabemos que no nos puede poseer, porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros en nuestro espíritu, y la posesión implica ser dueño total de una persona, en espíritu, alma y cuerpo. Por lo que si el Espíritu de Dios está en nosotros, el del enemigo no puede estar. Sin embargo, la presión puede ser en el cuerpo, en la mente, en las emociones, en la voluntad, si un creyente le da derecho legal. El ministerio de Jesús se compone de cuatro aspectos principales. Primero de ellos, predicar, sanar, enseñar y echar fuera demonios. Jesús nos delega la autoridad para que podamos hacer lo mismo. La condición de las ovejas es triste, necesita ser limpias y sanadas. Jesús nos enseñó que la liberación espiritual debe ser parte de la dieta diaria de los creyentes. La liberación espiritual nos lleva a obtener más entendimiento del reino de Dios, y esto es un tesoro único, cerrar la puerta de la pobreza espiritual, reconociendo todo aquello que de alguna manera oprime nuestro espíritu, alma y por lo tanto nuestro cuerpo. Así es, hermanos míos. Con esto quiero decir, hermanos, espero haber saldado vuestras preguntas, vuestras dudas que teníais, y como digo, no era el tema que yo quería hablar hoy, pero sentía que este ministerio, este tema de la liberación tenía que soltarlo, porque cada día estamos viendo más que nos falta esa liberación espiritual para crecer, para seguir creyendo, para seguir madurando, para seguir formándonos en el nombre de Cristo, que es lo que nos falta a nuestra iglesia. Vemos a nuestros hermanos que está ahí, que se está estancado, que se encuentra ahí en el nombre de Jesús, y es lo que pasa. Y sobre todo, es un tema que quería hablarlo. Espero con estas preguntas, y quiero levantar primeramente un clamor, no sin antes decir, primeramente, un clamor, y exijo liberación para todos los hermanos, hermanas, creyentes, no creyentes, público de España, de Honduras, de Guatemala, de todos los países que estéis viendo este vídeo. Nosotros declaramos liberados en el nombre de Jesús. Toda atadura, toda cadena, todo muro es caído y ahora mismo lo declaramos roto. Esas cadenas son rotas, esas cuerdas son desatadas y rotas y partidas. Esos muros de iniquidad, esos muros de mal son caídos en el nombre de Jesús, y declaramos bendición y liberación para todos vosotros.
Quiero levantarme un segundo clamor por mi pastor, el apóstol Leandro González, allí en Nicaragua, en Panamá, en Costa Rica. Dios está haciendo grandes cosas y papá, le declaramos que fuerzas renovadas vienen porque se encuentra débil. Esos milagros vienen para su vida, para su familia, para sus finanzas, en el nombre de Jesús. Y declaramos nuevos conocimientos, nuevas sabidurías y palabras adecuadas para predicar el evangelio allí donde se encuentra, en el nombre de Jesús. También quiero levantar un tercer clamor por mi pastora y profeta Yolanda González, allí también junto con el pastor que se encuentra. Mamá, Dios le declara fuerzas renovadas. Esas debilidades se van en el nombre de Jesús y le da fuerzas renovadas, le da palabras adecuadas para predicar el evangelio allí donde se encuentra, le da conocimientos nuevos, le da sabidurías nuevas y junto con su esposo declaramos que ese matrimonio es de éxito, ese pastoreado es de éxito. Declaramos que ese matrimonio, los pastores, nada podrá tocar a vosotros, a vuestras finanzas, a vuestra familia en el nombre de Jesús. Declaramos que vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras nueras son de poder y gloria, vuestros nietos son de poder, de algo sobrenatural a vuestros días, y vienen milagros, y Dios os levanta a niveles mayores que nunca antes os habíais podido, en el nombre de Jesús. Y quiero levantar un cuarto clamor también, por todas esas tierras, empezando por Honduras, por Nicaragua, por Costa Rica, por Panamá, que se están encontrando en situaciones difíciles. Vosotros os declaramos tierra bendecida en el nombre de Jesús. Vuestros presidentes, vuestros alcaldes, concejales, presidentes, reyes, son declarados que esa maldición se va y os encuentra bendición en el nombre de Jesús. Un saludo para todos vosotros. No olvidéis dejar vuestros me gustas, dejar vuestros comentarios acerca de este vídeo y no olvidéis dejarme vuestros comentarios acerca de otros temas que tengáis en vuestra mente y nosotros os contestaremos, como hemos hecho hoy a varios hermanos que me habéis preguntado acerca del tema de la liberación. Y nosotros os contestaremos siempre con tema bíblico. Os saluda vuestro hermano David Santiago, de la Iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, de los apóstoles Leandro González y profeta Yolanda González. Situado en la calle Periodista Badía, número 21, de la localidad de Follos, Valencia, en España, declarando España tierra bendita, España tierra de Dios. Y también declaro que ahí tenéis ahí tenéis la dirección de la iglesia. Si estáis por aquí, por Valencia, por Follos, por Meliana, por Almácera, por Alboraya, por todo donde os encontréis, no olvidéis dejar y estar en vuestra iglesia. Dios tiene una palabra y un gran propósito para vuestras vidas en el nombre de Jesús. Y se desatan cosas nuevas en el nombre de Jesús. Que la paz, el gozo y la misericordia de Dios esté con vosotros todos los días de vuestra vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. En el nombre de Jesús hay victoria siempre y para siempre. ¡Bendiciones!